Saludos artistas y artesanos, no tires las flores secas que se pusieron marrones con el tiempo o que simplemente tienen mal aspecto y dales el color que necesitas. Así podrás dar nueva vida a tus trabajos con resina epoxi, con velas, para decoración de tarros y demás manualidades. En este vídeo vais a ver las diferentes formas de teñir estas flores, las que funcionan y las que no funcionan tanto. Esto es Arteclar, mi nombre es Gabriel y adelante con el vídeo. En la descripción tenéis los vídeos mencionados, los materiales y el minutaje. Con alcohol y tintes. Una de las formas más comunes es usando el alcohol de 96 grados como base. Justo le he añadido una cantidad para que cubra las flores prensadas. Y con este alcohol he usado varios tintes para ver cuál de ellos mejor funciona. Un pigmento empastado para resina epoxi, ya que es muy concentrado y tiene mucho pigmento, tinta con base alcohol con características similares a las de las impresoras, pigmento sólido en polvo para hacer pinturas con bases acrílicas, de aceite, etc., colorante alimentario y tinta de un rotulador. La cantidad de cada pigmento, tinta o colorante depende de la intensidad de color que le quieras dar. Todos estos pigmentos los he utilizado con unas flores de paniculata que compré en una floristería y que prensé con la plancha como expliqué en aquel vídeo tan exitoso. Con el pigmento empastado ya vemos que le cuesta disolverse en alcohol, a diferencia de la tinta con base alcohol, muy parecida a la de las impresoras. Esta se disuelve a las mil maravillas, pues el alcohol es su base. El colorante alimentario... Sí, es colorante alimentario aunque parezca una muestra de sangre. Pues este colorante alimentario también presenta dificultades para disolverse en el alcohol. Lo mismo ocurre con el pigmento sólido disuelto en alcohol. No se disuelve bien del todo. Esto se reflejará en los resultados cuando sumerja las flores de paniculata que prensé con la plancha. En el pigmento empastado no parecen teñirse mucho estas flores, ni aunque las dejara sumergidas durante media hora, tiempo innecesario de lo que me di cuenta al ver que en la tinta con base alcohol las flores se coloreaban con solo sumergirlas, inmediatamente. Y como era de esperar, en el colorante alimentario que tuvo tantas dificultades en disolverse, pues no se teñía. Ni aun dejándole media hora se tiñó nada. Algo mejor, solo algo, con el pigmento sólido. Pero mucho mejor la tinta. Pero Gabriel, ¿no decías que utilizaste la tinta de un rotulador? Pues claro, hombre. Como vi que la tinta con base alcohol funcionaba perfectamente, me dije, si la tinta de los rotuladores también tiene base alcohol, funcionará perfectamente. Y así lo hice. Solo tenía que sacar la parte donde está la tinta, romperla un poco y disolverla en el alcohol. Así, apretando hasta conseguir un color lo suficientemente intenso. La paniculata se teñía casi instantáneamente, como pasaba con la tinta base alcohol. El color final se aprecia mucho mejor al secar las flores, como explico a continuación. Secar las flores. Después de teñirlas, elimino el exceso de líquido sobre un papel de cocina absorbente y las dejo allí durante 24 horas para que sequen por completo, como estas que teñí rápidamente con tinta base alcohol azul. 24 horas después... Aquí puedes ver más claramente el color definitivo. Estupenda la tinta con base alcohol, al igual que la tinta de rotulador. Algo peor el pigmento en polvo. Y muy pocos resultados el pigmento empastado y el colorante alimentario. Ahora están listas para guardar en el álbum de flores secas, de cuya fabricación hablé en este otro vídeo. ¿Y si tiño las flores que con el tiempo adquirieron un color pardo o amarillento?
pues se teñirán también con los tintes con base alcohol y de rotulador que sabemos que funcionan. Lo único que el color de base influye en el resultado final. Mira estas marrones, estas amarillas y estas más oscuras. Ahora vamos con otro sistema que me ha conquistado por su rapidez. La pintura sintética en spray. Usé una pintura sintética en spray y después de mover bien el bote, la apliqué a cierta distancia por un lado y por el otro. Por supuesto, con esta pintura siempre usando una máscara de seguridad de carbón activo de doble filtro autofiltrante. Ya la conocéis. En el caso de la paniculata quedó espectacular. Y en el caso de flores envejecidas o de otros colores, maravilloso. Solo hay que esperar 20 minutos a que la pintura seque bien. Un sistema muy rápido y muy potente para teñir. Conclusiones. Desde luego, el alcohol con pigmento empastado para resina y el colorante alimentario descartados. Incluso diría lo mismo del pigmento sólido, aunque algo mejor. Con el alcohol, lo que funciona y le va muy bien es la tinta con base alcohol. Y que también servirá la de las impresoras y la tinta de los rotuladores. Tiñe muy bien las flores blancas, incluso aquellas que se han puesto marrones y las que tienen de base otros colores. ¿Y qué decir de la pintura en spray? Me ha sorprendido por su rapidez y por su capacidad de cubrir y que quede más opaco. Esto lo vemos sobre todo en las flores que tenían un color marrón de base. Lo cubrió a la perfección. Si comparamos estas flores con otro color base, quedan mucho mejor cubiertas con la pintura en spray que con la base alcohol. La pintura en spray me ha cautivado. Aunque cualquiera de estos dos sistemas quedará muy bien en ramilletes, en velas, en tarros y hasta en un dije que hice con estas flores prensadas y con resina UV. Verás cómo lo hice en el próximo vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha resultado útil, no lo dudes y dame un like, suscríbete, activa esa campanilla, hombre, para que te lleguen los avisos de los próximos vídeos de YouTube y comparte con todos aquellos que estén deseando tener esta información. Y para que retengas mejor la lección y te diviertas, aquí van las rimas arteclarias. Adelante con las rimas. Cambia el color de las flores, da nueva vida a las viejas que marrones se pusieron. Esto Gabriel aconseja. Añádele un buen alcohol y tinta color bermeja, tinta de rotulador de tonalidad pareja. Podrás teñir estas flores aburridas como ovejas. Aunque el método mejor, pon muy bien esas orejas, es con pintura en spray. Que Dios muy bien nos proteja. Ahora tienes más colores, color del mar o de teja, para que tus joyas gusten a la joven o a la vieja.